es 24 de julio, Telesur cumple 20 años. Desde aquí le enviamos nuestro saludo, nuestro aplauso, nuestra admiración. Han pasado justo 20 años desde la primera transmisión, la transmisión inaugural de esta señal latinoamericana y caribeña. Todo comenzaba en el Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, en esta ciudad insurgente, en esta ciudad rebelde, en esta ciudad también cuna de la revolución bolivariana que tiene todo que ver con Telesur. Vamos a partir de este momento a comenzar un programa especial que ya se abría con esta historia muy rápida de los últimos 20 años de nuestro continente, pero han pasado muchísimas cosas en el sur global, han pasado muchas cosas también en el norte que hemos estado contando de primera mano, en primera persona, y que hemos construido a través de esas historias una gran comunidad y un espacio común que nos hace sentir cada vez más latinoamericanos y más caribeños. Esta parte del mundo tenía un muy buen cine, tenía una muy buena literatura, la sigue teniendo, pero hace 20 años, de manera increíble, no tenía un canal de noticias que nos contara, que nos registrara, que dijera el día a día de esta parte del planeta. Así que sobre estos temas, pero también, por supuesto, sobre la coyuntura, vamos a estar conversando con un invitado muy especial, pero antes de contarles de quién se tratan, aunque por supuesto ustedes ya lo podrán imaginar, quiero presentarles a una persona habitual también en nuestra pantalla, en esta señal, el extraordinario periodista Ignacio Ramonet. Profe, muchas gracias por todo lo que ha hecho por Telesur estos 20 años y bienvenido a este programa especial. Adelante. No, tremendo honor para mí de estar aquí en este cumpleaños histórico, una fecha histórica. Es el cumpleaños de Bolívar también hoy día y estar en esta capital contigo y sobre todo estar juntos para entrevistar a una personalidad tan importante y que amamos mucho aquí en Telesur. Le doy el honor. Bueno, nada menos que el presidente constitucional de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moros, un hombre que es uno de los líderes más importantes de la política internacional, que acaba de vivir varios episodios excepcionales, en particular ha conseguido la liberación de estos 252 jóvenes venezolanos secuestrados en Estados Unidos y encerrados en un campo de concentración. Así que todo coincide para que sea una entrevista muy importante con declaraciones
sensacionales del presidente. Presidente, buenas noches. Gracias por estar en Telesur, por aceptar la invitación en una fecha tan especial. Bueno, felicitaciones a ustedes que son fundadores de este fenómeno comunicacional y cultural de Telesur, que sin lugar a dudas podemos calificarlo como uno de los grandes logros de Chávez, de Fidel y de la revolución latinoamericana y caribeña del siglo XXI. Telesur está como una marca de esa revolución, de la libertad, de la verdad. Si lo dice Telesur es porque es verdad. Cuando la gente quiere buscar la información y la verdad, buscas a Telesur. Si hay una confusión de un tema en el mundo, pongo Telesur. Lo busco por la página web, que es muy buena, por sus redes sociales, porque ya Telesur se transformó en un multicanal, una multiplataforma, la llaman ustedes, trabajando todas las plataformas de manera específica cada uno. Pasó de ser un canal de televisión internacional de noticias a un fenómeno comunicacional de América Latina y el Caribe. Felicitaciones. En este momento, gracias, presidente. Estamos también transmitiendo por nuestra señal en inglés, que tiene una distribución especial para el Caribe Oriental y para África, esa África que habla inglés. Y en esta entrevista, presidente, pues hemos convocado a distintos reporteros de Telesur alrededor del mundo que, por supuesto, tienen preguntas de temas de coyuntura. Vamos a comenzar con China, un gran aliado de Venezuela con el que se ha tejido una relación de altísimo nivel, ya sembrada por el comandante Chávez, pero que sin duda ha tenido una fuerza importante durante su gestión. Vamos con nuestra compañera, aquí está con nosotros en pantalla, ella tiene una consulta para usted. La oportunidad de entrevistarle. Quisiera saber cuáles son los principales proyectos que tienen hoy China con Venezuela y cuáles son los que se perfilan a futuro. Muchas gracias. Bueno, está Beijing, está lloviendo en Beijing también. Sí. Así, igual que aquí en Caracas. Beijing, de nuestros recuerdos, tan hermoso. Siempre recuerdo cuando llegamos a Beijing, era el 20 de diciembre del año 2004, la primera vez en la vida. Había viajado muchas veces en mi imaginación de niño y de joven, y realmente llegar a esa ciudad milenaria y ahora tener una relación tan profunda con China, una potencia quizás hoy por hoy ya vislumbrada como la primera potencia mundial en todas las materias de la vida, pero ya se sabe, es la primera potencia económica, comercial, tecnológica, hoy por hoy en el mundo. China marca una pauta hacia el futuro porque tiene una nueva política, es una gran potencia, pero no es una gran potencia colonialista, supremacista, ni tiene ningún proyecto hegemonicista, sino que está planteando un gran diálogo de la humanidad para construir la humanidad como una comunidad de destino compartido, como dice nuestro querido presidente Xi Jinping. Como pregunta la periodista Evelyn Leiva, que siempre la veo con sus buenos reportajes, nosotros con China tenemos una asociación estratégica de alto nivel para todo momento y toda época, y ya está aprobada en el terreno. Yo me reuní con el presidente Xi Jinping en Moscú el 9 de mayo, el mismo día, Ramonet, que se hizo el gran desfile monumental de la victoria, 80 años de la victoria contra los nazis, contra el nazifascismo, del Ejército Rojo de la Unión Soviética, que fueron los que reventaron y derrotaron al ejército nazi, al proyecto de Hitler. Ese mismo día en la tarde estuvimos reunidos un rato largo, más de una hora. Allí, bueno, sellamos un conjunto de temas. Primero, las inversiones en energía y la gran asociación en energía. Segundo lugar, la apertura comercial de China como mercado para el proceso exportador venezolano. En tercer lugar, la alianza tecnológica. Específicamente estuvimos hablando del desarrollo de la inteligencia artificial soberana, autónoma y con características venezolanas. Hemos estado conversando también la cooperación en materia satelital, que va bastante bien, con nuevos proyectos y buenas noticias pronto, antes que termine el año. Hemos estado conversando todo lo que tiene que ver con la formación política
de la Universidad de Formación Política del Partido Comunista China y del Sistema de Formación Política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que tenemos grandes planes dentro de un marco de entendimiento, confianza, hermandad, de una gran potencia, sin lugar a dudas, milenaria, que tiene una historia de 5.000 años, que fue una gran potencia, Ramonet, como sabes, durante siglos, hasta que el colonialismo y el hegemonicismo de entonces, del siglo XIX, europeo, llegó, atacó, fragmentó, tomó regiones, y luego fue el militarismo japonés, aliado del nazifascismo, quien los invadió a China, a Corea, a Vietnam, a todo lo que llamaban la Indochina para entonces. Y una vez que ellos se sacaron de encima 150 años de arremetida, fundaron la República Popular China, que el 1 de octubre de 1949 comenzó la etapa de recuperación del papel histórico que China tiene que cumplir. Siempre de los ríos se dice que los ríos buscan su cauce natural, su cauce histórico, ¿verdad? Bueno, China ha conseguido su cauce histórico como gran superpotencia y nosotros nos llenamos de orgullo, y lo digo desde el espíritu que el comandante Chávez cultivó en nosotros, de amistad con China, de hermandad con China, nos llenamos de orgullo de tener una relación tan espléndida e importante con la República Popular China. Bueno, otro de los temas que está hoy en boga tiene que ver con la relación de Venezuela, pero con otra potencia. Esta que queda más cerca, profe Ramonet, los titulares inundan acerca de un nuevo acuerdo que beneficiaría a la Chevron en la relación Estados Unidos-Venezuela. Esa pregunta es suya. Es la gran noticia de esta tarde, presidente. Hoy ha circulado en todas las agencias y que... Necesitamos una primicia. Esa primicia de la que hablábamos la puede usted aportar. ¿Es verdad que finalmente Estados Unidos reautoriza a Chevron a poder seguir explotando petróleo en Venezuela? Déjame tomar agua para ver si contesto. Vamos a compartir mientras el presidente lo piensa, que también hace unos años atrás, 20, cuando se hizo la primera entrevista al comandante Chávez, él pedía también en una entrevista en directo cafecito. Cafecito. Ahora está pidiendo el presidente Maduro agua. Vamos a preparar el cafecito de una vez por si yo creo que es bueno. Mira, efectivamente, la empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien les ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela, bienvenidos al trabajo. Mientras Chevron estuvo en este limbo en Estados Unidos, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta, aumentaron en su producción. Deben saber ustedes que en estos meses que se intentó toda esta presión, amenaza, chantaje indebido e ilegal, que una licencia, que ponen la licencia, que quitan la licencia, Venezuela ha crecido un 12% en la producción petrolera, con esfuerzos propios. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos licencias para producir, hemos aprendido nuestro propio camino. Poquito a poquito se va lejos, o lejitos, como dicen por ahí en Cali. Poquito a poquito se va lejito. Y bueno, nosotros hemos aprendido con pulmón propio, con esfuerzo propio, como dice el gran general libertador de la banda oriental del Uruguay, sin esperar nada de nadie, sino de nosotros mismos, hemos ido encaminando toda nuestra economía en general, pero en específico la industria de los hidrocarburos y en específico la industria petrolera. Así que ya hay mesas de trabajo para que Chevron se reincorpore a sus funciones. Los felicito, me parece muy bien. Chevron tiene 102 años en Venezuela y yo quiero que tenga 100 años más y trabajar sin problemas. Todo inversionista de los Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria,
gente de palabra, sobre la base de legalidad, venga a Venezuela. Venezuela es el paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido, cuando quiera y como quiera. Pues uno de nuestros reporteros que sigue muy de cerca todo el tema de Estados Unidos y su relación con los distintos países del mundo, pero en particular con nuestra región, quiere también plantearle una pregunta. Se trata de Jorge Gestoso. Jorge, vamos a ver si aparece ya en pantalla. Jorge, buenas noches desde Caracas, un abrazo para ti, feliz aniversario. También es un histórico de Telesur. Claro. Te vemos y te escuchamos. Y por supuesto, felicidades a ustedes que fueron realmente los autores, lo que hicieron esto que es un milagro de la comunicación. Pero, señor presidente, dos preguntas respecto a lo que tiene que ver a la relación con los Estados Unidos. La primera tiene que ver con qué esperar que sean los próximos pasos de Washington. Y la segunda es si es posible mantener una relación con Estados Unidos en base a un respeto mutuo. Correcto. No se escuchaba muy bien, pero yo he aprendido a leer los labios. Bueno, Jorge Gestoso es una leyenda del periodismo latinoamericano. Uruguayo, y estuvo muchos años en CNN al principio y luego vino a fundar este proyecto latinoamericano caribeño en Telesur. Nosotros de Estados Unidos aspiramos algún día, a la corta o a la larga, a tener relaciones de comunicación permanente, de respeto y de cooperación. Hoy tenemos relaciones de comunicación permanente, diaria, de diversos temas. Excelente. Estamos gestando relaciones de respeto, las estamos gestando permanentemente. De hecho, bueno, ustedes ven una cadena de eventos de las últimas semanas, producto de la comunicación y del respeto. Y ojalá se pudiera llegar al punto de relaciones de cooperación hemisférica en el marco de las diferencias históricas. Yo se lo he explicado a muchos estadounidenses que pasan por Caracas, en privado, muchos, casi todos los días pasan estadounidenses. Y yo me reúno con ellos hasta tarde, ¿verdad, Silita? En la noche, en la madrugada. Nos reunimos en La Casona, me gusta mucho ahí la Casa Cultural de La Casona, en Miraflores. Nos reunimos. Y yo siempre les digo, esto es un conflicto que trae más de 200 años. La primera revolución independentista del continente fue en los Estados Unidos, la Revolución Americana. La segunda gran revolución que fue independentista y antiesclavista fue la haitiana. Los revolucionarios de nuestro hemisferio, de lo que se llamaba Hispanoamérica, que éramos las colonias de España, se inspiraron en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana y en la Revolución Haitiana. Y después se hizo lo que fue la Revolución Suramericana, que se le puede decir perfectamente la Revolución Bolivariana, la Revolución de Bolívar. Así se le llamó para entonces, hace más de 200 años. Ahora, desde la época fueron dos modelos diferentes. El modelo que asumieron las antiguas 13 colonias del Imperio Británico, Washington, Jefferson, Adams, Monroe, ¿verdad? Y el modelo que quiso propugnar y que fue apuñaleado por la traición, Bolívar, con su ejército, pero que lo dejó en legado. Son dos visiones, pero que perfectamente esas dos visiones, en la coyuntura, en el mundo del siglo XXI, pueden dialogar y deben respetarse. Y cada quien tiene derecho a desarrollar el modelo que les parece. Ninguno de nosotros jamás le pasa por la mente en meterse en los asuntos internos de Estados Unidos y dictar cátedra, ¿verdad? Y decir, no deben hacer esto con esto, cuidado con aquello, dejen de esto, hagan esto. El sistema político de ustedes, el sistema electoral, nadie se mete. Dime tú qué país se mete en los asuntos internos de Estados Unidos, ninguno. Entonces, esa vieja costumbre hegemonicista, intervencionista, algún día va a desaparecer y debe desaparecer. Así que nosotros tenemos una visión de independencia, de dignidad, de decoro, y tenemos una política internacional, la diplomacia bolivariana de paz, que se basa en el diálogo, en el entendimiento.
Así que yo le digo a Jorge Gestoso, nosotros siempre insistiremos, esté quien esté en la Casa Blanca, siempre insistiremos en hablar, en entendernos y en avanzar, cada quien como es y con lo que es. Y ojalá, bueno, ojalá se pueda en ese curso enderezar muchas cosas que han estado torcidas por 2 siglos. Un complemento, presidente, una precisión en lo que se acaba de, digamos, en el movimiento que se acaba de producir sobre Chevron. ¿Es la consecuencia de los acuerdos a propósito de los 252? Yo cuando fui canciller nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y yo aprendí una frase que se dice mucho en el Foreign Affairs, en la diplomacia británica. No comment. Perfecto. Entonces, presidente, una pregunta sobre la situación en Venezuela desde el punto de vista económico. Muy buena noticia esta semana. Nos hemos enterado de que el crecimiento del PIB en Venezuela este segundo trimestre, ha sido de más de 6,5%. Ha habido muchos comentarios últimamente diciendo que la economía de Venezuela se degradaba, que volvía a crecer la inflación, pero ese dato es un dato que evidentemente acalla todo ese tipo de comentario negativo. Bueno, nosotros estamos construyendo un modelo, fortaleciéndolo, haciendo robusto el modelo nuevo económico de los 13 motores, de los nuevos equilibrios, basado en la producción, en la productividad, con esfuerzo propio, con inversión propia, porque no hay que olvidar que somos un país bloqueado, asediado, que no tiene acceso a ningún tipo de financiamiento externo. Cualquier país del mundo sale y consigue un financiamiento con un bono, con una emisión. Venezuela desde hace mucho tiempo, ya desde la época de Obama, se le fueron cortando de manera indirecta todo y después fue abiertamente. El Estado venezolano, por ejemplo, no tiene cuentas en ninguna banca internacional. O sea, ¿cómo hace las transacciones? Las hacemos, pero superando una cantidad de dificultades. La economía venezolana ha demostrado una gran fortaleza en su crecimiento. Nosotros llegamos a tener una debacle en la caída del Producto Interno Bruto. Un Producto Interno Bruto aproximadamente de 140.000 millones de dólares que tuvo Venezuela cuando partió el comandante Chávez, cuando yo asumí, producto de todas las medidas coercitivas, de todo el bloqueo, de toda la persecución y la guerra económica, llegamos a tocar fondo con un Producto Interno Bruto deprimido que llegó hasta 20.000 millones de dólares. Hemos logrado con los 13 motores reencauzar el crecimiento con pulmón propio, con fuerza propia, con capacidad propia, superando los bloqueos, por ejemplo, de los repuestos de las maquinarias del parque industrial venezolano a todo nivel. Eso lo hemos ido superando y bien superado que está, recuperando la capacidad y la fortaleza del mercado interno, que es la capacidad de compra de la gente y la oferta, el abastecimiento. Eso está bien recuperado, ¿verdad? Así que hemos tenido crecimiento estable, permanente. El año 2022 tenemos 17 trimestres creciendo. La economía real, lo que más crece es la economía no petrolera, por primera vez como tendencia en más de 100 años. Y este año, el primer trimestre, crecimos un 9%, que es tremendo. Y el segundo trimestre, que recibimos todas estas amenazas, que quitan esto, que quitan aquello, que la economía venezolana depende de tal empresa estadounidense, demostramos que era falso, absolutamente falso. Ni con sus chantajes, mentiras, manipulaciones. Perturbaron una parte de los equilibrios económicos, pero ya eso está reponiéndose. Y la gran noticia es que el segundo semestre hemos tenido un crecimiento de la economía real de 6.65%. Al cierre de diciembre pasado, Venezuela alcanzó con el crecimiento del año pasado, que fue el 9%, otra vez 140.000 millones de dólares en nuestra economía.
con la diferencia de que cuando teníamos una economía del tamaño de 140.000 millones de dólares, teníamos ingresos anuales de 57.000 millones de dólares. Ahorita, con el ingreso del 12% de esos 57.000 millones, tenemos la economía del mismo tamaño del año 2013. ¿Qué es eso? Una proeza, producto del trabajo, de la planificación, de las buenas políticas y de un esfuerzo nacional. Yo aspiro al final de este año, y lo aspiro con conocimiento de causa, haciendo el esfuerzo de que este año el crecimiento económico vuelva a llegar a 9%, lo cual ya nos colocaría con un Producto Interno Bruto superior de lo que tuvimos en el pasado y además colocaría a la economía con más robustez, con más fortaleza, siempre desarrollando dos líneas principales: producir para abastecer y consolidar el abastecimiento con producción nacional, y producir para crear nuevas fuentes de riqueza con la exportación mucho más allá del petróleo. Presidente, usted hablaba de una serie de acontecimientos que se han venido sucediendo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, y uno de ellos tiene que ver con los migrantes venezolanos que fueron rescatados en las cárceles o campos de concentración del presidente salvadoreño, donde estaban ellos, y bueno, felizmente hoy están en su país. Pero hay un periodista que ha seguido muy de cerca esa historia y es nuestro reportero justamente en San Salvador, el señor Roberto Hugo Presa, y él también tiene una pregunta para usted. Señor Hugo, ¿cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a este especial por el aniversario de Telesur y, por supuesto, feliz cumpleaños para usted también. Muchas gracias, querida Patricia. Un abrazo para todos ustedes, reconociendo desde El Salvador ese enorme trabajo. Presidente, buenas noches. Es un gusto saludarle desde la tierra de San Romero. Aprovecho la oportunidad para formularle dos breves preguntas. Primero, presidente, ¿cuál es el papel que jugó el gobierno salvadoreño en esta operación que llevó a Venezuela a los 252 migrantes que durante más de 4 meses permanecieron recluidos en el Centro de Confinamiento para Terrorismo CECOT? Y también, le agrego, ¿qué consecuencias podría afrontar el Estado salvadoreño luego de conocer de viva voz de los liberados los tratos crueles y humanos que afirman haber sufrido durante su permanencia en esta cárcel para terroristas? Gracias, presidente. Bueno, Muchas un saludo gracias. a El Salvador, a Roberto Hugo Presa, también siempre lo sigo, buenos reportajes de Centroamérica. ¿Y qué papel jugó Nayib Bukele? Ninguno. Nayib Bukele no existe en esta negociación que se hizo. Nosotros hablamos con el dueño del circo y nos entendimos con el dueño del circo, no con el nazi payaso que gobierna El Salvador. Las condiciones en que fueron recibidos y que estuvieron estos 252 muchachos venezolanos inocentes, que su único delito es haber migrado. Para los que creen que emigrar es un delito, y migrar no es un delito, es un derecho humano, consuetudinario. La humanidad ha migrado desde que es humanidad, desde que es Homo sapiens. Estos muchachos fueron capturados, algunos ya vivían en Estados Unidos, y otros fueron capturados cuando llegaron a la frontera y trataron de hacer sus papeles para ingresar legalmente a través de la frontera, pues de las autoridades estadounidenses. En un momento dado estos muchachos estaban concentrados en una cárcel, algunos los habían llevado a Guantánamo. El papá de la niña Michaely Antonella estuvo en Guantánamo. Y lo que cuentan es terrible, las condiciones de presidio y tortura en Guantánamo. Nosotros le exigimos al gobierno de Estados Unidos que lo devolviera, lo devolvió. Lo tenían en un lote y le dijeron van a regresar a Venezuela. Y ese día, de repente, amanecieron en El Salvador, que fue una gran sorpresa, tanto para ellos como para todo el mundo. En El Salvador, desde que llegaron, fueron humillados, maltratados y violados en toda su integridad física. Los torturaban y los golpeaban todos los días. Les lanzaban gases lacrimógenos dentro de la celda, como un disfrute sádico, sadismo puro de unos sociópatas. Los golpeaban diariamente
Cuando les abrían las celdas para que se fueran a bañar, que es un derecho humano irse a bañar, los golpeaban y a muchos los violaron. Los violaban. Son unos sociópatas, sádicos. Y quien dirige esto, que por fin se sabe, es Nayib Bukele. Porque cuéntenme ustedes un salvadoreño que haya salido vivo de esa cárcel. Por eso yo he dicho que SECOP, en sus siglas, se corresponde a Campo de Exterminio, Concentración y Tortura de Nayib Bukele. El SECOP, un campo de exterminio, concentración y tortura. Y no exagero, no estoy poniéndole una hipérbole a un concepto, no, es la verdad. Se cuenta que más de 427 casos registrados y documentados de salvadoreños han muerto allí. Han salido una cantidad grandísima de muchachos mutilados en condición vegetal. Se cuenta que son miles los muertos, más allá de los que se tienen registrados. Pero nunca ha podido salir un salvadoreño en buenas condiciones a denunciar lo que ahí sucede. Ahora sí están los venezolanos. Ahora esto es un escándalo mundial. Y yo espero que haya justicia. Y nosotros, así como acompañamos a los familiares, madres, abuelas, tías, padres, hermanos, hijos de estos muchachos, para recuperarlos, y dijimos, los vamos a recuperar, volverán y volvieron, así también los vamos a acompañar para que haya justicia. Y los que los capturaron, los torturaron y les hicieron lo que le hicieron en ese campo de concentración, paguen ante la justicia. Ustedes verán, nosotros no decimos ni una palabra de más, jamás. Tratamos de ser lo más comedido posible, lo más objetivo posible. Pero en nombre de Dios le digo, yo que soy cristiano, practicante, cristiano de Cristo, en nombre de Dios va a haber justicia. Y la gente que le hizo eso, estos muchachos, y la gente que le hace a miles de salvadoreños, estas torturas, los desaparecen y los humillan, pagarán, más temprano que tarde pagarán, ustedes verán. Podemos ver, presidente, profesor Ramonet, que es un tema que realmente lo indigna, lo conmueve. ¿Cuál diría que fue la clave para lograr que estos muchachos regresaran? Mucha gente en Venezuela dice, es un milagro, pero en diplomacia y en política hay milagros. Sí, hay milagros, claro. Los que creemos en Dios sabemos que su poder es infinito. Pero también, como dice, a Dios rogando y a Él ayudando también, en este caso, con la diplomacia ayudando. Nosotros tenemos nuestros secretos, nuestras formas de actuar, y sabíamos, en primer lugar, con la denuncia, con la verdad, con la movilización y la unión de todo el pueblo. Venezuela toda se unió y tuvimos la solidaridad internacional unánime de movimientos, de ONG, de organismos de derechos humanos. Tuvimos la solidaridad dentro de El Salvador de un grupo de abogados que jamás pudieron verlos, pero que accionaron ante la Corte Suprema. Tuvimos la solidaridad de movimientos políticos de izquierda, progresistas, del Frente Farabundo de Liberación Nacional. Tuvimos la valientísima solidaridad del cardenal Gregorio Chávez, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Anglicana también. Así que fue todo un movimiento de opinión pública. Y nosotros sabíamos que con la verdad íbamos a obtener la justicia, y que más temprano que tarde se iba a lograr que esos muchachos recuperaran su libertad. Ahora los muchachos están llegando al seno de su familia. Es conmovedor. Ojalá Telesur tenga acceso, ¿verdad?, a los testimonios de ellos. Es conmovedor cómo las comunidades los están recibiendo, los están abrazando, los están apoyando. Y todos esos muchachos aquí van a surgir, van a renacer. Yo les dije a los muchachos el otro día, le dije, ustedes encuentran una Venezuela que resistió y como el ave fénix ha surgido de la ceniza. Y van a ver una Venezuela que está bella, bella, y un pueblo cada vez más bello. Así que prepárense para que esta patria que los reciba tenga de ustedes lo mejor. Y eso es lo que yo espero de estos 252 muchachos, lo mejor de ellos. Conversábamos con el profesor Ramonet justamente que hay 252 historias absolutamente conmovedoras, únicas. Cada una sería susceptible de hacer una película, un documental, en fin, ahí hay un gran material para contar lo que ocurrió. Pero ¿hay alguna en particular que a usted le haya tocado el corazón más que otra por algún hecho que ellos le hayan revelado, que le hayan contado?
Bueno, todas, realmente una es más intensa que otra. Lo que le hicieron a este joven profesional estilista de Capacho, el estado Táchira, no tiene nombre. Lo que le hicieron a este joven cantante, un muchacho que se fue con su ilusión, cantante, muchacho alegre. Lo que le hicieron al papá de Michael y Antonella también, a todos ellos. O sea, de estigmatizarlos, perseguirlos. Y entonces decir que son de una banda delincuencial, el Tren de Aragua, que fue en Venezuela derrotada totalmente. Y que nosotros todavía, donde consigamos remanentes de esta banda delincuencial, pim, pum, pam, le caemos encima con todo. Entonces, toda esta campaña que hizo la ultraderecha, ¿no?, que hizo toda esta gente, la Sayona, Julio Borges, Leopoldo López, ellos son los responsables, te lo digo. Ellos son los responsables de haber impuesto el relato del Tren de Aragua en Estados Unidos. Son los responsables de los coyotes que se llevaron a miles de personas y muchachos a los Estados Unidos. Y son los responsables de haber pedido que se llevaran a estos muchachos a El Salvador. Y todos ellos, la Sayona, Julio Borges, Leopoldo López, Juan Guaidó, salieron a aplaudir cuando estos muchachos llegaron a las cárceles de El Salvador. Y ahora guardan silencio. Silencio cobarde, porque son unos cobardes. Son unos cobardes. Se lo digo ante el pueblo de Venezuela. Son unos cobardes. No tienen cara, no tienen moral, no tienen nada. Por eso están derrotados y prácticamente desaparecidos de la vida política del país, porque el pueblo de Venezuela los señala como culpable de haberle no solo pedido sanciones contra Venezuela, que ya es grave, bloqueo contra Venezuela, no solo de haber pedido invasiones contra Venezuela, sino de haber pedido y aplaudido y celebrado el secuestro de 252 muchachos, la tortura de 252 muchachos, que gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho los recuperamos sanos, vivos, y ahora los estamos apoyando para que vuelvan a resurgir como ha resurgido toda la patria. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este programa especial con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de los 20 años de Telesur. Logramos que él esté con nosotros aquí hablando de los temas de la más palpitante coyuntura de actualidad global. Quédese con nosotros, creo que estamos en minutos. Así es, volvemos, estamos en vivo y en directo desde uno de nuestros estudios en la capital venezolana, en la sede principal de Telesur, y nos acompaña, como ustedes han visto, el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el profesor Ignacio Ramonet conduce esta entrevista conmigo y con los corresponsales de Telesur en el mundo. Profe, su turno de hacer más preguntas al presidente. Una pregunta sobre la política internacional, presidente. Diríamos que la política internacional estos últimos tiempos se caracteriza quizá por dos cosas. Primero, por la guerra, el regreso de la guerra.
el uso de la guerra como instrumento político. Lo estamos viendo evidentemente en Ucrania y lo vemos en Gaza dramáticamente. Ayer mismo empezó una nueva guerra entre Tailandia y Camboya, ¿verdad? Esto por una parte, la guerra. Por otra parte, el nacimiento de un mundo multipolar, policéntrico, como usted lo ha reclamado siempre, como lo reclamaba el presidente Hugo Chávez. Y con el surgimiento de los BRICS en particular y la propuesta de un mundo más equilibrado, no dominado exclusivamente por el G7 y por Occidente tradicional. ¿Cuál es su opinión sobre este análisis? Bueno, yo creo que el Papa Francisco tuvo razón. Ya arrancó una tercera guerra mundial, que es una guerra, visto de la geopolítica, que está moviendo todas las relaciones de poder en el mundo. Las relaciones económicas, las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas multilaterales, todas las instituciones y toda la presencia militar de la disputa. No se puede entender solo la guerra como la presencia de armas sobre el terreno. Eso es una expresión de la guerra militar. Pero hay una guerra geopolítica mundial. Y todos estos son piezas del mismo tablero. Cuando uno ve que arranca de pronto una plomamentazón, como decimos en Venezuela, arranca una plomamentazón en tal país, y eso, ¿pero por qué? Porque detrás están los vendedores de armas, los que hacen aviones, los que hacen misiles, y detrás están los que están desarrollando una estrategia con varios objetivos. En el mundo de por allá, el gran objetivo del imperio estadounidense es China y Rusia. Acercar, barrer y limpiar el terreno hasta llegar hasta las fronteras de la China y hacerle un ataque múltiple a China por varios flancos. Aprovechar la frontera sur de Ucrania para hacer un ataque a todo el territorio ruso y abrir una gran guerra con Europa. Son grandes objetivos de quienes manejan el poder en los Estados Unidos, realmente. Y sobre América Latina y el Caribe es imponer su hegemonía con gente como Bukele, Noboa, Milei, que son tres sátrapas arrastrados totalmente a los intereses del imperio estadounidense. Así yo creo que todo hay que medirlo por ahí. Lo que está pasando en este momento en Gaza es una guerra efecto demostración. Es lanzo misiles y mato a quien a ellos se le ocurre. Los mato de hambre o los mato buscando la comida y los ametrallo. Y no me importan las instituciones. Y la Corte Internacional de Justicia se queda callada, paralizada, y saca sentencias sobre temas que nadie está esperando, pero sobre la vida no saca sentencias, sobre la justicia. La Corte Penal Internacional se queda callada, mira a un lado, mientras caen miles de niños, niñas, mujeres todos los días, tratando de alcanzar un pedazo de pan. La ONU se queda callada. Así que estamos en un momento de cambio mundial. Es un cambio producto del surgimiento del mundo que algunos llaman multipolar, nosotros lo llamamos pluripolar y multicéntrico, del nuevo mundo. Estos son los dolores de parto, dolorosos y sangrientos, valga la expresión, del surgimiento del nuevo mundo. Habrá que ver cómo se van a mover las barajas, la correlación de fuerza, y nosotros que somos gente revolucionaria, empeñada, optimista y que luchamos en base a un plan, nosotros sí creemos que más temprano que tarde va a haber justicia, más temprano que tarde triunfarán quienes en el mundo somos millones, somos la inmensa mayoría de la humanidad, queremos paz. ¿Qué quiere el pueblo de Estados Unidos? ¿Una gran guerra o paz? Yo te puedo decir, el pueblo de Estados Unidos quiere paz. Recientemente publicaron una encuesta por primera vez en la historia, el 72% de la opinión pública estadounidense apoyando al pueblo de Palestina y la paz. Un pequeño ejemplo. ¿Qué quieren los pueblos de Europa? Tú conoces bien Europa. ¿Qué quieren los pueblos de Francia?
de Alemania, de Portugal, España, el pueblo británico. ¿Qué quieren? Guerra, una gran guerra. Que caigan los misiles, las bombas, y que manden la juventud al frente de batalla a morir. No, esos pueblos quieren paz y están movilizados por la paz. Este mundo quiere paz. ¿Quién va a poder más? Los intereses del imperio guerrerista, hegemonicista, que tiene al sionismo como vanguardia en la matanza mundial, o la inmensa mayoría con distintas ideologías que queremos paz, derecho a la convivencia, derecho al desarrollo. Bueno, esta guerra arrancó y nadie puede caer por inocente. Nadie puede caer por inocente. Estamos en medio de una intensa guerra geopolítica que tiene escenarios de guerra militar, de guerra económica, de guerra comunicacional, y tenemos que estar preparados para defender a nuestros países y el derecho que tenemos al desarrollo y al futuro. Hay dos reporteros de Telesur que siguen estos hechos muy minuciosamente, como en filigrana. Vamos a saludar a Oleg Yasinski desde Moscú y también a nuestro compañero Yunus Suner desde Turquía. Oleg, bienvenido. Yunus, bienvenido. Feliz aniversario para ustedes también, compañeros. Los escucha y los ve el presidente Nicolás Maduro, y pues millones de usuarios en el mundo conectados ahora a nuestra plataforma en inglés y en español. Así que vamos primero con Rusia y luego con Turquía. Aquí estamos, compañeros. Saludos, querida Patricia, y saludos a toda la gran familia Telesur. Felicitaciones. Y, presidente, es un gran honor saludarlo desde las tierras de Lenin, tierras de Pushkin, tierras de tantos hombres y mujeres que han construido esta historia del siglo XX. Y, presidente, le tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo impacta la guerra en Ucrania y América Latina? ¿Y cuál es la postura de Venezuela antes de esta situación? Y también, ¿qué diría usted a los jóvenes rusos y ucranianos en este momento histórico? Bueno, los jóvenes rusos y ucranianos les digo que son hermanos. Rusia la Blanca nació en Kiev. Realmente Rusia, hace 700, 800 años nació en Kiev. Y luego, bueno, su eje se transformó y se dirigió con Pedro el Grande hacia San Petersburgo. Y luego, por tiempos históricos en Moscú, San Petersburgo. Y con la revolución bolchevique otra vez volvió el eje capitalino histórico, en este caso de Rusia como federación y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia y Ucrania van a encontrar el camino de la paz. El poder en Ucrania, muy temprano, con la disolución de la Unión Soviética, fue manipulado, muy temprano. Sobre eso a veces uno apenas ve la superficie, pero si dejáramos de ver solo la superficie y viéramos el fondo del proceso histórico, viéramos como ya en el año 90, 91, los presidentes estadounidenses eran asiduos visitantes de Kiev y promovieron desde esa época primero la separación de Ucrania de la Unión Soviética, y luego comenzaron a preparar a Ucrania como el frente principal antirruso en toda esa región. Todo esto se sembró desde esa época. Luego, con el pasar del tiempo, el pueblo de Ucrania eligió un presidente que prometía el entendimiento, el diálogo con Rusia. Y el gobierno de Obama, el premio Nobel, Barack Hussein Obama, le preparó un golpe de Estado, recuerdo, en el año 2014. Lo recuerdo perfecto porque fue el mismo año que prepararon acá simultáneamente la guarimba del 2014. Y la guarimba ya fue tan violenta como aquí, pero fue más violenta. Y derrocaron al presidente. Logró el objetivo. Si mal no recuerdo el apellido, Yanukovsky, algo así, ¿verdad? Yo lo conocí porque fui canciller del comandante Chávez y visitamos Ucrania y tuvimos acuerdos de cooperación con él. Lo derrocaron de manera impune. Después se supo que el derrocamiento del presidente de Ucrania y todo esto que llamaron el Maidán fue un plan dirigido por el Departamento de Estado y la CIA bajo la conducción del Premio Nobel de la Paz Barack Hussein Obama. E impusieron en Ucrania
una corriente nazi. No se puede decir neonazi en este caso. Es una corriente heredera de los nazis que apoyaron la ocupación de Ucrania en tiempo de Hitler, con la complicidad de toda la Europa occidental, prácticamente de toda. Ahí no hay hueso sano, porque fueron preparando a Ucrania para lo que después hicieron, asaltar poblaciones, prohibir el habla del ruso. El 30% aproximadamente de la población de Ucrania es población rusa y un poco más, casi el 60-70% es población rusoparlante. Son ucranianos de tradición, de herencia y de nacimiento, pero hablan el ucraniano, pero hablan fundamentalmente ruso. Así que desde el año 2014, con el golpe de Estado dirigido por Obama, crearon todo este conflicto. Y luego comenzaron a preparar a Ucrania para una agresión militar. Así que lo que hizo el presidente Vladimir Putin fue, bueno, buscar un camino para que se restableciera la legalidad. Todo este plan para rodear a Rusia desde el sur es un plan muy peligroso. Forma parte de un plan para llevar la guerra contra Rusia y para armar una guerra en Europa también, que afecte a Rusia, que afecte a Europa y que vuelva a lograr el efecto que se vivió en el año 45, donde los inmensos territorios de la Unión Soviética, de Rusia, de Europa quedaron destruidos y solo hubo en pie una sola potencia en el mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos ve usted la solución a ese conflicto? Bueno, ya depende de la voluntad política. Creo que el presidente Putin tiene voluntad política, un entendimiento que respete a Rusia, pero lamentablemente Kiev está en manos de corrientes nazis, dependientes de sectores guerreristas. Hay una inmensa corrupción, como se ha destapado, una inmensa corrupción. Y protestas en Claro. las calles, que tampoco se ven mucho por los medios occidentales. Yo me enteré por Telesur de las protestas, además. Hay una inmensa corrupción, así que hay muchos intereses creados en Ucrania para mantener la guerra, y hay muchos guerreristas, vendedores de armas, que están apostando a que se mantenga la guerra para otros objetivos. Venezuela apuesta a la paz, a el éxito de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania, y ojalá el mundo, quienes tienen poder en el mundo, puedan apoyar a una solución pacífica, digna y justa de este conflicto armado. Bueno, otro gran jugador geopolítico es justamente Turquía, donde está Yunus, a quien ya veíamos hace minutos. Volvemos a pedir a nuestros productores que lo pongan en pantalla. Yunus, te escuchamos, adelante. ¿Dónde con tu está pregunta. Yunus? Ese es el puente de Estambul, ¿verdad? Exacto, señor presidente. Aquí atrás de mí es el puente de Estambul. Yo estoy en el límite del continente europeo y en el otro lado atrás de mí, doy mi espalda, está el continente asiático, y de aquí es un honor y un gusto saludarle a usted. Un abrazo muy fuerte en esta ocasión también a Patricia, a Ignacio y a toda la familia o la Universidad de Telesur en este aniversario que celebramos hoy, que yo tengo el gusto y el honor de participar en esta Universidad de Telesur y aprendiendo día a día. Señor presidente, yo le quería preguntar dos cosas. La primera cosa es, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el significado para la humanidad en la lucha del pueblo palestino? ¿Qué significado tiene esa lucha para el destino de la humanidad? Y la segunda pregunta si me permite, que le quería preguntar es, usted habló de la multipolaridad, de policentralidad. ¿Qué papel puede jugar el Oriente Medio, o mejor no llamamos nosotros Asia Occidental, porque Oriente Medio es una expresión europea al final? ¿Qué papel puede jugar Asia Occidental dentro del sur global en la transición hacia un mundo policéntrico o multipolar? ¿Qué opina usted en este sentido? Bueno, una gran alegría ver Estambul.
el puente de Estambul que conecta la parte de Europa, de Estambul y de Turquía, con el Asia. Ahí empieza el Asia, de ahí para allá. Y las diferencias son notables en físicamente la población, la cultura, los edificios, la arquitectura. Realmente Estambul es una gran ciudad, muy hermosa. Turquía, nosotros amamos a Turquía, admiramos mucho al pueblo de Turquía, y además el pueblo de Turquía nos ama a Venezuela y ama a América Latina. Hay una gran admiración por la lucha que estamos dando. Ahora, Palestina, ¿qué significa Palestina? Palestina es la causa de la humanidad. Si la humanidad triunfa en Palestina, triunfará la justicia y el derecho a la paz. Si la humanidad es derrotada en Palestina, vendrán tiempos horrorosos de violencia, masacre, guerra, y se impondrá un nuevo nazismo, el nazi-sionismo. Así que tenemos que triunfar en Palestina por el camino de la verdad. Yo, con todas las diferencias que tenemos con el presidente Macron, yo celebro y felicito al pueblo de Francia y le agradezco al presidente Macron el paso que ha dado hoy de reconocer el derecho a la existencia del Estado palestino. Porque además, yo se lo decía al canciller venezolano hoy, conversando con él, y se lo decía también a la vicepresidenta, que hablamos de este tema. El derecho del pueblo palestino está establecido en múltiples resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, es ley internacional, está establecida en las resoluciones originarias que crearon los dos estados en 1948, en las resoluciones de 1967. Netanyahu quiere desconocer las resoluciones que son ley internacional de obligatorio cumplimiento. Y la humanidad tiene que reunirse. Y aquí paso a contestar la segunda pregunta. ¿Qué papel tiene que jugar el llamado Oriente Medio, llamado así por Occidente, que es la Asia Occidental, en la búsqueda de soluciones para la cuestión palestina y para el surgimiento del sur global? El papel fundamental que tiene que jugar, llamando, como he propuesto en una carta a los jefes de Estado, llamando a una cumbre mundial por la paz, por la nueva seguridad y legalidad internacional. Ratifico la propuesta que tiene que ser tomada. Yo he recibido cartas de respuesta de muchos jefes de Estado y está en proceso, pues, está en proceso. Quizás porque es Maduro que la hace, entonces algunos no lo dicen públicamente, pero nos han contestado en privado que están de acuerdo. Asia Occidental, los países árabes, los países musulmanes, la Liga Árabe, la Organización de la Comunidad Islámica, China, Rusia, India, los BRICS y Estados Unidos deben convocar urgentemente a una cumbre multilateral por la paz y por la legalidad internacional. Y replantearnos el juego para un respeto renovado de las reglas de juego, valga la expresión, que se establecieron en 1945 y dieron surgimiento a la Organización de Naciones Unidas. Y que se respete el derecho del pueblo palestino a la vida, a su tierra, a la independencia, a tener Estado. Y se respete el derecho del pueblo del Líbano a la paz, del pueblo de Siria, del pueblo de Jordania, del pueblo de Yemen, del pueblo de Irán, porque ya lo hemos denunciado, del pueblo de Irak. Esto es una ofensiva múltiple en escalada contra Palestina, masacre, contra el Líbano, Siria, Yemen, bombardeos, asesinatos, y van por Irak para llegar a las fronteras de Irán, para tratar de eliminar a Irán y llegarle a la frontera de la República Popular China y rodear desde el Asia Occidental todo este esfuerzo del mundo del sur global por surgir. Así que yo ratifico la propuesta, que se convoque, se autoconvoque, y los protagonistas de esta convocatoria tienen que ser los pueblos oprimidos y sufridos del mundo árabe, islámico y del Asia Occidental, donde está el epicentro de la masacre en este momento. Quizá uno de los hechos que fue como que abrió la compuerta de todos estos acontecimientos que vimos ahora fue la invasión de la OTAN a Libia, ¿no?
Y allí también estuvo Telesur durante varios meses y uno de los reporteros a quien le tocó, digamos, una de las fases más duras de esa invasión fue Rolando Segura, sobreviviente de alguna manera a eso. Rolando está también, en este caso... Sobreviviente de Trípoli, recuerda, el que caían las bombas. Él estaba transmitiendo y se escuchaban las bombas. Así es, bueno, Rolando está en la sede de Telesur en Caracas. Está igualito, vale. Ni una arruga le ha salido. Rolando, adelante. Aquí está el presidente Nicolás Maduro para que le hagas tu planteamiento, tu pregunta. Sí, gracias, Patricia. Presidente, tuve la oportunidad de saludarlo cuando llegó a nuestras instalaciones. Las gracias por visitarnos un día tan significativo como hoy y también por la oportunidad de intercambiar y de hacerle alguna pregunta. Patricia lo decía, Telesur pudo documentar el ensayo, el modelo de cambio de régimen que se aplicó contra Libia y desde allí hubo dos hechos en los que enfatizamos nuestra cobertura. Por un lado, era el inicio del auge que comenzaban a tomar las redes sociales, particularmente Twitter, y el Twitter fue la primera vez que se usó como una herramienta de guerra y como una herramienta también de guerra cognitiva. Y otro tema que denunciamos, que alertamos, fue lo que nos decían muchos expertos acerca de que se trataba de un ensayo que en 5, 10, 15 años llegaría a América Latina y el Caribe. La pregunta en concreto es ¿qué mecanismos usted propone para hacer frente a estas estrategias de cambio de régimen que han tenido ya algunos de los puntos de este guión se han aplicado a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua? Particularmente en Venezuela, la extrema derecha venezolana ha hablado de activar el principio de la necesidad de proteger, y eso en definitiva fue el mismo argumento con el que la ONU dio luz verde para la invasión en este país del norte de África. Sí, inolvidable las imágenes de Libia en ese momento. Nosotros conocimos muy bien Libia. Libia era el país más estable, más seguro, más tranquilo y con mayor desarrollo social y económico de toda África. La seguridad social, la salud, la educación, la protección a las familias que tenían hijos, era el máximo nivel. Muammar Gaddafi, bueno, el líder de Libia, llegó a acuerdos y fue recibido en todas las capitales de Europa. Las reservas libias eran de 330.000 millones de dólares. Y Muammar Gaddafi tenía depositadas 250.000 millones de dólares en los bancos de España, Portugal, Italia y Londres. Y esos 250.000 millones se los rucharon, se los vaciaron, se los robaron automático. Y el resto de las reservas libias estaban casi de 70.000 millones, 80.000 millones en bancos de Estados Unidos. Eso desapareció. Se los quitaron. Muchas de las sanciones que le pusieron a Libia, hoy después de haberla bombardeado, destruido y tomado militarmente, pesan sobre la economía libia para repartirse los campos petroleros, para repartirse los campos de gas. Libia tiene lamentablemente un nivel de violencia interina, de grupos armados que responden descuadernaron a Libia cuando era un país fuerte, estable, con el objetivo precisamente de tomarla, de colonizarla. Eran las viejas aspiraciones de más de 100 años del colonialismo europeo. Ahora, como dice Rolando Segura, la revolución la primavera árabe, que llamaron así, que no fue ninguna primavera, fue uno de los momentos donde se aplicó el impacto de las redes sociales. Ya en Venezuela lo habían practicado, creo que fue el primer país del mundo, cuando en el 2007 levantaron un movimiento a través del Twitter. Cuando llega el Twitter a Venezuela, creo que en el mundo, es la explosión del Twitter. Y ya el Twitter, que fue la primera red social masiva universal, se utiliza con fuerza, arranca en Túnez,
La primavera, llamada primavera árabe, sigue en el Cairo, en Egipto, y luego la lanzan a Libia, a Siria y varios países que tenían una significación muy importante. El Egipto es un país clave de toda la región, históricamente hablando, desde mucho antes de la época de Nasser, es un país milenario. Libia sabemos lo importante que era para el norte de África. Una vez asesinado el líder Gaddafi y tomada Libia, bueno, eso se plagó de grupos terroristas, el terrorismo se tomó el norte de África, el occidente de África, y comenzó toda esta crisis del Mediterráneo, con miles y miles y miles de migrantes, la mayoría muertos en el mar Mediterráneo. Y Siria, ya sabemos, fue con la primavera árabe, en el 2011, que empezaron a desestabilizar Damasco, Alepo, Homs, todas las ciudades, una por una, para terminar ahora con el asalto al poder que hemos visto en Siria y el desastre que está viviendo nuestra hermana República Árabe Siria, que nos duele porque tenemos una comunidad árabe muy poderosa. ¿Sí? Pregunta Rolando Segura, ¿qué pudiéramos nosotros hacer? Aquí tengo la respuesta. Construir un sistema poderoso de la verdad, de la comunicación. Este libro lo vamos a lanzar, Alfred Nazaret, el día 30 de julio. Alfred Nazaret se fue. Bueno, pero habla. Vamos a pedir a una cámara de nuestro estudio que enfoque al ministro de Comunicación e Información, a quien le está hablando el presidente Maduro, y le muestra un libro que también podemos mostrar en primer plano. Este libro es la expresión de muchos años de lucha. Resume por lo menos 15 años de lucha con el fenómeno de las redes sociales, del envenenamiento de medios de comunicación. El primer golpe de Estado mediático se dio en Venezuela contra el comandante Chávez, 11 y 12 de abril del año 2002, cuando surgió aquel documental llamado La Revolución no será transmitida. Fue un golpe eminentemente televisivo y mediático. Ahora los golpes se dan y se propician y se legitiman a través de las redes sociales. Yo he propuesto un método y voy a lanzar ya el 30 de julio corregido, pulido, espero los comentarios de ustedes, las críticas y aportes, este método, el método para defender la independencia, la paz de los pueblos y defender nuestras revoluciones acosadas, de las calles del pueblo a las redes, de las redes a los medios, de los medios a las paredes y de ahí, como decimos en Venezuela, la radiobemba. Bueno, radiobemba, para que puedan entender nuestros países, es la palabra. Radiobemba, ir de la palabra al oído, al entendimiento como el y a la boca a boca, comunicación. podría ser una traducción más latinoamericana. El primer libro, boca oreja, correcto, en Francia. boca oreja también. ¿Cómo se dice en francés? En francés, bouche à oreille. Boca oreja. Bouche à oreille, boca oreja. Bueno, el primer libro se lo voy a regalar a Rolando Segura, para contestarle la pregunta completa, pues. Gracias, presidente. Bueno, y vamos a quedarnos un poquito en Venezuela, porque hace un año exactamente, presidente, hoy que estamos hablando de fechas y aniversarios, estábamos el profesor Ramonet y yo en ese mismo estudio haciendo especiales periodísticos de cómo se encaminaba el país a una elección presidencial. Y bueno, nuevamente estamos, ya no para una elección presidencial, pero vamos a una elección el próximo domingo. ¿Cómo está Venezuela? ¿Cómo podría usted describirle a una señora que nos está viendo en Bolivia, en el norte de Argentina, en México o en alguno de estos lugares de Medio Oriente, la situación de su país a pocos días de una nueva elección? Bueno, va a ser la elección número 33. El comandante Chávez, en el ejercicio de la presidencia y su liderazgo, vivió 18 elecciones y ganamos 17 elecciones. Perdimos en el 2007, cuando lo que te estaba diciendo, levantaron un movimiento de opinión con Twitter, ya llegando, y perdimos aquella reforma constitucional que reconocimos de inmediato. A mí me ha tocado llevar adelante 14 elecciones. 18 más 14, 32. Las cuales hemos ganado 13. 13 elecciones. Perdimos una, 2015, que nos costó caro la Asamblea Nacional. Porque después vino Ramos Alup, Guaidó, Julio Borges, las conspiraciones, llamada invasión, toda la retajila
de sanciones, bloqueo, el intento de magnicidio, después vino todo lo que sabemos. Pero cada elección es un mundo, cada elección es diferente. Nosotros en los últimos años hemos vivido la elección presidencial del año pasado, que el imperio estadounidense invirtió miles de millones de dólares para desestabilizar el país, logró golpearlo momentáneamente, pero la fortaleza democrática de nuestro país y la fortaleza del movimiento popular y revolucionario venezolano permitió reencauzarlo con rapidez, establecer la paz y seguir desarrollando los planes sociales, políticos, culturales, económicos de nuestro país. Este año tuvimos la elección para gobernaciones y Asamblea Nacional. De las 24 gobernaciones del país ganamos 23 gobernaciones. Por la calle del medio, aumentamos nuestra votación en eventos de carácter regional de gobernaciones. Fue realmente un éxito rotundo. La inmensa mayoría son nuevos gobernadores, nuevas gobernadoras, caras nuevas, gente que se ha forjado en las bases, ¿no? Y ahora nos toca la elección constitucional número 33. Yo aspiro que esta elección constitucional número 33 sea la victoria número 31, como va a ser para nuestro país. Va a consolidar el poder local. Esta elección, además, por primera vez es dual. Se va a elegir las autoridades con el voto popular, alcaldías, consejos municipales de 335 municipios, pero a la vez está la consulta de los proyectos comunales para la juventud. Los proyectos de la juventud, para la juventud y con la juventud. Por eso yo le he dicho al pueblo de Venezuela, no dejemos solo a los jóvenes. Hay una gran oportunidad el domingo, ahora este domingo, 27 de julio, de salir a apoyar a la juventud en sus proyectos, sin mezquindad, sin cálculos políticos. Salir a apoyar a los jóvenes que eligieron en 5.336 circuitos comunales sus proyectos deportivos, culturales, sociales, de diversos signos. Así que vamos a tener la fiesta electoral número 33 y además vamos a tener esta consulta fabulosa. Creo que el domingo va a ser un día muy bonito, va a ser un día de fiesta, un día de paz y va a consolidar este proceso de acumulación de fuerza que nos ha llevado a constituir en Venezuela, de acuerdo al concepto de Gramsci, Ramonet. En Venezuela hemos logrado construir, y está en fase de consolidación, un verdadero bloque histórico, mayoritario del pueblo y de la revolución bolivariana. Pero digamos que se le puede hacer al presidente Maduro una pregunta que quizá también sería en este caso para alguien de la oposición venezolana. Es como rocambolesca, ¿no? Pero podría pintarse el mapa todo de rojo. ¿Le preocupa? No, ¿por qué? Por eso digo que rocambolesca. Si se pinta todo de rojo, muy bien, porque es una gran oportunidad para todos los municipios del país. La oposición tiene sus candidatos, sus candidatas. Les deseo suerte, de verdad. Pero el chavismo ha dicho que es posible eso, que se pinte bueno, todo. Bueno, son cosas de Jorge Rodríguez y Diosdado, que quieren ganar los 335 municipios. Y Cilia también. ¿Viste? Yo soy un tipo más democrático. Ojalá la oposición, de verdad, también se renueve y tenga sus alcaldes, sus alcaldesas. No me corresponde a mí llamar a votar por ellos, les corresponde a ellos, ya lo han hecho. Ojalá saquen sus alcaldes, sus alcaldesas y demuestren que ellos tienen liderazgo, que su liderazgo no son los viejos carcamanes, los viejos diablos y las viejas diablas, viejas y viejos que tienen 26 años fracasando y los han llevado de golpe de Estado en golpe de Estado, de fracaso en fracaso, de mentira en mentira, de derrota en derrota, mientras nosotros vamos atendiendo cada coyuntura, trabajando y construyendo en serio una fuerza histórica como la que hoy tenemos. Porque la fuerza que tiene la Revolución Bolivariana es una fuerza histórica impecable, con pueblo, con base. Yo le digo a todos los visitantes, porque no solo viene gente de Estados Unidos, viene gente de muchos lugares, le digo, váyanse a cualquier comunidad, váyanse ahorita, salgan a cualquier comunidad y se paran y hablan con la gente.
para que ustedes vean cómo este pueblo se ha organizado y cómo este pueblo ha dado un salto espiritual, político, organizativo, y hoy tiene más poder que nunca. Si no pudieron en el pasado, los planes imperialistas, hoy por hoy, menos van a poder. Así que ojalá el mapa se pinte multicolor. Con una los colores inmensa de la mayoría bandera. rojo, rojito, pero multicolor. Les deseo suerte a todos los candidatos y candidatas. Son miles de candidatos. Se inscribieron, si mal no recuerdo la cifra, 54 partidos políticos nacionales y un número grande de más de 20 partidos políticos regionales. Así que Venezuela va a demostrar la vitalidad y la fuerza de su modelo constitucional democrático. Y podemos reportar nosotros que hay un ambiente de paz y de tranquilidad. Absolutamente. Diríamos que hasta de fiesta, ¿no? De fiesta. Porque están las vacaciones escolares, la gente en las calles, en las plazas. Bueno, hay dos reporteras que incluso cuando están juntas es como un poco peligroso. Yo les tengo un poco de temor. Se trata de Adriana Sibori, extraordinaria compañera, y Madeleine García. Ahí están juntas, cualquier cosa puede pasar. Y ambas tienen preguntas para usted, señor presidente. Bueno, vamos Chicas, a ver qué lanza. ¡Feliz Vamos a ver. aniversario! Vamos a ver con qué vienen. Empiezo. La invitada. ¿Qué tal, presidente? ¿Qué tal, Patricia, Ramonet? De verdad es un gusto saludarlos y bueno, felicidades. Telesur con 20 años. Presidente, quería preguntarle de Honduras. O sea, han pasado 16 años del golpe de Estado. Hoy se denuncia en Honduras que puede haber un plan para desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro. Y bueno, en el contexto actual, el auge, por ejemplo, de la ultraderecha en varios países, ¿cree usted que podría darse un golpe de Estado en ese país de Centroamérica nuevamente? Madeleine, pregunta tú, aprovecha la oportunidad. Bueno, presidente, esta es una pareja explosiva, pero ahorita estamos tranquilitas, no va a pasar absolutamente nada, se lo aseguro. Bueno, presidente, usted en aquel momento del golpe de Estado en Honduras era canciller de la República, hoy es el presidente de Venezuela, y en aquel momento dijo que habían cosas que estaban clasificadas y que a los años los podía desclasificar de lo que sucedió en aquel momento. Yo quisiera saber qué cosas podría hoy asomar 16 años después. Una de las coberturas más emblemáticas de Telesur, presidente. O sea, un esfuerzo enorme. Y yo diría que en esa fecha nació nuevamente Telesur en el sentido de cómo mostró verdaderamente para qué y por qué tenía que existir y cuál era el camino en construirse como un canal de noticias todos los días de la semana, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Chávez siempre decía que uno nace varias veces. Y a Telesur le ha tocado nacer y renacer en cada coyuntura, en cada conflicto. Porque cuando se da el golpe de Estado en Honduras, sacan a plomo de la casa presidencial al presidente Mel Zelaya, casi lo matan, se lo llevan en pijama, una pijama blanca, transparente. Lo montan en el avión, pequeño avión, que servía para transportar al presidente, aterrizan en San José de Costa Rica, abren la puerta y lo empujan. O sea, lo que estoy contando es exactamente así. Abren la puerta y lo empujan. Y él cae en la pista y el avión continúa su vuelo. Él se repone y camina hacia un andén, una oficina. Y llega a esa oficina y lo atienden. A los pocos minutos llega el presidente de entonces, Oscar Arias, a atenderlo. Y lo primero que le dice Oscar Arias, Mel, déjate de eso. Acepta lo que te pasó. Pasa la página, dedícate a otra cosa. Imagínate un hombre que fue sometido a plomo cuando estaba dormido, que lo sacan amarrado, que lo montan en un avión, que nadie le habla, que agarra no sabe para dónde, que lo lanza en una pista y él se repone, bueno, y lo enfrenta. Mientras eso iba sucediendo, Telesur informa, acaban de darle un golpe de Estado y el pueblo de Honduras sale a la calle, apenas sabe, lo sabe por Telesur, entre otras fuentes, y se va dando simultáneo las movilizaciones de cientos y miles de personas en Tegucigalpa, simultánea, la represión que empieza fuerte, pero el pueblo de Honduras muestra algo que no había mostrado desde la época de Morazán, una decisión, un patriotismo, una valentía,
una fortaleza que ya lo había sembrado el presidente Mel y el ALBA, porque Honduras había ingresado al ALBA y el mensaje del ALBA, de la Alianza Bolivariana, de Chávez, había llegado a la profundidad del hombre de a pie, de la mujer de a pie. Esa es la verdad. Todo va sucediendo simultáneamente. Nos enteramos, el comandante Chávez nos convoca inmediatamente a Miraflores, era un domingo, había los presidentes, y llegamos a Arias Cárdenas, que era viceministro de América Latina, y yo, y Chávez dice, hay que rescatar a Mel. Ya. Y convoquemos una reunión en Managua, y llama a Daniel. Daniel dice, aquí los recibimos, y sale rapidito con un avión, como quien sale con un Volkswagen. Prende su Volkswagen y se va volando a Arias Cárdenas a San José de Costa Rica, que es un aeropuerto difícil, tiene muchos vientos. Y en ese momento se da una rueda de prensa que cubre Telesur desde San José de Costa Rica en vivo. Mel describe lo que sucedió. Cuando termina la rueda de prensa, aterriza el avión de Arias Cárdenas, se le presenta a Mel y le dice, lo vengo a buscar, presidente. Y Mel Zelaya voltea donde Oscar y le dice, muchas gracias por todo. Se monta en su avión y se va para Managua. En Managua, allí se encontró el grupo de Río, no existía CELAP. Vinieron el presidente de México de entonces, República Dominicana, el ALBA en pleno, y se da una reunión bien importante que arranca lo que es la lucha contra el golpe de Estado en Honduras, que llevó el pueblo en las calles, que cubrió estas dos muchachas, Madeleine y Adriana Sibori, cubrieron ese golpe de Estado en las calles con el pueblo, y nosotros a denunciar en la OEA, que ganamos una votación condenando el golpe de Estado con el voto salvado del gobierno de Estados Unidos, en la ONU, que se ganó una votación unánime solo con el voto del gobierno de Estados Unidos e Israel en contra, y bueno, se desarrolla el proceso histórico de resistencia. Nace el Frente de Resistencia hondureño y toda la fuerza heroica que se mantuvieron movilizados por centenares de días, 300 días te digo, que el pueblo se movilizó día por día, hora por hora, y me quedo corto. El pueblo hondureño lo que ha demostrado es un pueblo valiente, heroico, decidido a defender su patria. Se dijo, inclusive en el momento se dudaba, bueno, este golpe de Estado, ¿quién lo dirige? Hubo dudas. Nadie creía que el gobierno de Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, que había prometido no meterse más en los asuntos internos de los gobiernos y de los países de América Latina, se lo dijo a Chávez el 17 de abril del año 2009, meses antes del golpe de Estado en Honduras. Habló 3 veces con Chávez en Trinidad y Tobago, en la Cumbre de las Américas, y le dijo, no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela ni de ningún país de América Latina. Pero después se comprobó, hay suficientes documentos clasificados, está el libro de memoria autobiográfico de Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado, y ellos aceptan, en Honduras de Monterola, se dirigió el golpe de Estado contra el presidente constitucional para entonces de Honduras, Manuel Zelaya, mejor conocido como Mel Zelaya. Así que eso ha dejado una historia de cuál aprender, porque el Premio Nobel de la Paz dio el golpe ahí, 2009. En el mismo 2009 trataron de matar un golpe de Estado dirigido por la embajada gringa al presidente Rafael Correa, ¿verdad? En el 2012 derrocaron al presidente Fernando Lugo en Paraguay, Made in USA, factura Made in USA, y para despedirse y dejar su estela, declaró a Venezuela territorio enemigo, amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, una locura. Y para ponerle la guinda a la torta, en el 2016 le dio el golpe de Estado a la presidenta de un país gigante como Brasil, Dilma Rousseff. Ahí está el Premio Nobel de la Paz. Así que bueno, ustedes verán que cada quien saque sus conclusiones.
La consulta que hacían también las periodistas que han seguido tan de cerca estos hechos, y además se la reitero, presidente, porque en Honduras Telesur se volvió a ver mucho ahora con el retorno de la democracia. Estamos nuevamente en todo el territorio. La gente tiene además una relación verdaderamente muy entrañable con este multimedio latinoamericano y caribeño. Es porque dentro de poco tendremos elecciones y se denuncian nuevamente hechos de alguna irregularidad. El gobierno no ha dicho claramente que se gesta un golpe de Estado, pero está alertando que este camino en el proceso electoral no está del todo claro. Y hay una llamada a la alerta a la región. Yo no me meto en los asuntos internos ni de Honduras ni de ningún país. No es debido opinar de la coyuntura política electoral de Honduras. Lo que yo sí puedo decir a los pueblos de América Latina y el Caribe que me escuchan, atentos al fraude masivo brutal que hubo en Ecuador. El método del fraude está instalado como método ya de golpe de Estado. En Ecuador hubo un golpe electoral a través del fraude para imponer un gobierno de ultraderecha. Pendiente de los métodos fraudulentos que no han sido denunciados, pero en su momento se conocerán, estoy seguro, que utilizan allí Bukele en El Salvador. Así que una de las cartas que hoy se utilizan no son los golpes de Estado clásicos que conocimos en los años 70, 80, e inclusive el golpe de Estado de Honduras fue un golpe de Estado clásico, donde se combinó el golpe de Estado militar con el golpe parlamentario. A Dilma la tumbó un golpe parlamentario. A Fernando Lugo lo tumbó un golpe parlamentario. El golpe que se intentó contra el presidente Rafael Correa fue policial. En su momento trataron de matarlo y él heroicamente enfrentó eso y se salvó y siguió adelante y salió cada vez más fuerte. Estos golpes de Estado son electorales, como el que se dio en Ecuador, como el que se dio, como se da permanentemente en El Salvador. Contra usted se han intentado todos. Bueno. Toda esa descripción que usted acaba de hacer se ha hecho... Todos los manuales, pero por eso es que decimos, tenemos la experiencia para, con moral, alertar a los pueblos de América Latina y el Caribe a cuidar sus caminos pacíficos, a vigilar sus procesos electorales, a preparar a los pueblos para defender los votos, no solamente motivar el voto con la verdad, ganar el voto con la verdad, derrotar las campañas de redes sociales, de medios, que eso es parte del fraude. No solamente eso, ganar con la verdad, con la propuesta, movilizar el voto, construir poderosas maquinarias para ayudar al pueblo a participar en la votación, cuidar el voto y defender la victoria por encima de todo y no aceptar bajo ningún aspecto golpes de Estado brutales y fascistas como se dio en Ecuador este año. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también ha denunciado en varias ocasiones intentos de golpe de Estado contra él. Y bueno, la relación entre Venezuela y Colombia es sin duda una de las relaciones más interesantes e intensas de nuestra región. Recientemente se ha firmado un acuerdo de cooperación, de paz, de desarrollo económico en la frontera, pero también se anuncia un acuerdo con Monómeros, con una empresa que además suscita muchísimo interés sobre estos temas. Tiene las preguntas nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán Tovar, de Bogotá. Un saludo especial, feliz aniversario para ti, para los compañeros entrañables de esta sede tan linda en Bogotá. Gracias, un saludo para ustedes, un saludo especial para el señor presidente, un saludo para nuestra presidenta Patricia Villegas, un saludo muy especial para el maestro Ignacio Ramonet. Señor presidente, para mí es un honor estar estableciendo este diálogo con usted. Señor presidente, precisamente haciendo relación a ese tema, hace pocos días se firmó un acuerdo entre los dos países, un acuerdo binacional que permite avanzar en temas económicos, en temas sociales, culturales y de seguridad. Por supuesto, aquí ha habido bastantes críticas por parte de algunos sectores. Usted se imaginará qué sectores están haciendo esas críticas, asegurando que Colombia perdería soberanía o que Venezuela podría operar en territorio colombiano. Señor presidente, ¿usted nos podría explicar, por favor, en qué representa para los dos países la firma de estos acuerdos y en qué benefician a las dos naciones? Una pregunta muy oportuna, ¿verdad? Bueno, ayer culminó
la cumbre ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en materia de energía. Allí estuvo nuestro ministro de Energía Eléctrica, el vicepresidente de Gobierno para Obra Pública, Jorge Márquez, y tuvo la oportunidad de participar de la firma para ir acordando los términos y vender la empresa Monómeros al Estado colombiano. La empresa Monómeros, como saben ustedes, fue secuestrada en el gobierno de Iván Duque y fue saqueada completamente por Leopoldo López, Ramos Alup y por mafias colombianas vinculadas a Iván Duque. Cuando llegó el presidente Gustavo Petro, la empresa volvió a manos de sus legítimos dueños, que es la empresa Pequiven de Venezuela, y la recuperamos en tiempo récord. Yo me comprometí con el presidente Petro en las primeras reuniones que tuvimos y se logró. Y el impacto que ha tenido la empresa Monómeros en el mercado interno para apoyar la producción campesina ha sido realmente importante, muy importante, para bajar el precio de los alimentos, para estimular la producción, y eso nos alegra. De allí surgió la necesidad, el Estado colombiano, de que Colombia recupere la mayoría sobre la empresa Monómeros, y para Venezuela eso es importante para que sigan avanzando todos esos planes. Ahora, la zona binacional de paz, integración comercial, económica, inversiones, desarrollo social, cultural, nace de la experiencia de muchos años. Debe recordar don Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, yo lo tengo todavía, conservo todas las notas y la grabación en mi mente de todas las reuniones, más de 10 que participé junto al comandante Chávez en la época que Uribe era presidente. Yo lo vi, yo lo viví, Uribe. Yo lo conozco a usted muy bien, bastante conversamos. ¿Cuántas reuniones en Colombia, en Venezuela? ¿Y qué se hablaba ahí? Integración comercial, incremento de las inversiones, atención de la salud de la población binacional, integración cultural, integración educativa, transporte, etcétera. Con Uribe. Uribe gobernó 8 años, 7 años y medio estuvo así, llave con el comandante Chávez, o se lo olvidó. Hubo 2, 3 peleas, la última fue la peor, porque él, para salvarse de la cárcel y la extradición a Estados Unidos, le prometió al gobierno de Bush bombardear a Venezuela para iniciar una guerra y dejar el candelero prendido para el gobierno que venía. Se lo impedimos, con diplomacia y con trucos y secretos que tenemos bien buenos. Después vino Santos, y con Santos avanzamos mucho. Bueno, con Uribe hay que decir que la balanza comercial llegó a 11.000 millones de dólares, gracias a que funcionó una especie de zona binacional. Funcionó, ¿verdad? Con Santos también, ¿verdad? Lo ayudamos a hacer la paz. Yo, primero el comandante Chávez, en su enfermedad yo fui testigo de cómo Santos llamaba al comandante Chávez, y el comandante Chávez, atendiendo sus tratamientos, ayudaba a la paz. Y luego llegué yo y también ayudamos al máximo a que se firmara la paz. Después ellos traicionaron la paz, hicieron el desastre que hizo, ¿verdad? Pero con Santos también se avanzó. Así que, ¿qué estamos haciendo? Retomando las experiencias positivas del gobierno de Uribe, del gobierno de Santos, nos hemos planteado construir una zona binacional donde haya paz, 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 donde haya integración comercial, económica, inversiones, donde haya inversiones para sustituir el cultivo de hojas de coca y, utilizando la experiencia que tenemos binacionalmente, acabar con las bandas narcotraficantes que hacen tanto daño y tanta muerte en la frontera, ¿verdad? Y además ofrecerles opciones a la población binacional, tanto del lado venezolano como del lado colombiano, de atención a la salud, de atención a la educación en todos sus niveles, desde primaria hasta la universidad, y de integración cultural. ¿Qué tiene eso de malo?
tiene algo de malo. Muy malo. Malísimo. Para la gente que quiere guerra. Para la gente que nos quiere ver enfrentados a los hijos de Bolívar. Tiene muy malo a los que apuestan a la guerra, a la confrontación, a que un día que no debe llegar jamás estemos a plomo Colombia y Venezuela. Lo malo es que sus planes van a quedar mancillados y derrotados. Y aquí se va a imponer la paz, porque el pueblo de Colombia, sobre todo los pueblos de la frontera, queremos paz. Somos pueblos hermanos. Hoy Bolívar está cumpliendo 242 años. Es el padre Bolívar, el padre de la gran nación que se llamó Colombia, pero es el padre de ustedes colombianos y de nosotros venezolanos. Y es el padre para la unión, para la paz. Así que puedo decir, para felicidad del pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, que el plan binacional firmado con el gobierno de Colombia, que el acuerdo binacional para una zona de paz va y se desarrollará para bien de los dos pueblos. Hemos hecho, profe Ramonet, presidente, un viaje, digamos, virtual, informativo por los temas de mayor coyuntura hoy en el planeta. Comenzamos hablando de comunicación y propongo que terminemos hablando de comunicación. Usted es un experto, profe. Bueno, ya el presidente ha dicho en varias de sus intervenciones, primero cuando hablamos de política internacional, usted dijo que había tres aspectos, que era por una parte la guerra, por otra parte la guerra comercial y por otra parte la guerra mediática. Correcto. Que en definitiva la guerra mediática es un aspecto de esta confrontación general en la que estamos. Y también, pues comentó usted la próxima salida de este libro, donde viene su teoría, en definitiva, y la vamos a leer con la mayor curiosidad, viene su teoría para confrontar uno de los peores males de hoy para la sociedad, que es la desinformación, la manipulación, las mentiras o las fake news de las redes. ¿Podría usted resumirnos un poco su libro, presidente, para que sea otra primicia? Hay que ganar la batalla en la realidad y hay que ganar la batalla en la percepción, en la conciencia y en la virtualidad también, porque es una batalla integral. El ser humano es realidad material, objetiva, y es realidad subjetiva. Y muchas veces, como hemos visto, la guerra primero ataca lo subjetivo, lo psicológico, lo mental, los valores, para destruirlo y luego venir. Así ha sido el proceso de la humanidad por siglos. Los colonialismos primero se impusieron en la mente. Bolívar inclusive lo denunció en tantos discursos, en tantos escritos. Se nos ha dominado más por el engaño, por la mentira, que por la fuerza, dijo Bolívar, ¿verdad? Parafraseando Alfred Nazaret. ¿Estoy en lo cierto? Se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Bolívar. Y así por el estilo, toda una doctrina desde Bolívar se desarrolló para enfrentar la dominación colonial, la dominación mental. Así que la batalla de la realidad tenemos que darla todos los días, produciendo, construyendo nuevas economías, buenos sistemas educativos, buenos sistemas de salud, buenos sistemas de seguridad social, la felicidad, la máxima felicidad social del pueblo. Pero lo otro es esto. Mira qué bonito ese logotipo, ¿eh? De las calles a las redes, de las redes a los medios, de las paredes a la radiobemba. Manual para la nueva batalla comunicacional, le pusieron aquí. Más que un manual, son ideas para el combate. Y aquí está el índice, ¿ves? Venezuela en la mira, ataques mediáticos, fake news y guerra híbrida. El reto de modernizar el ecosistema comunicacional popular, modernizarnos, reactualizarnos, no quedar siempre haciendo lo mismo. El que siempre hace lo mismo se queda en nada. Es previsible. Implementación estratégica del método comunicacional. El método calles, redes, medios, paredes y radiobemba. La calle, la verdad en movimiento. Las redes, batalla en el territorio digital. Los medios, trinchera de la información popular. Las paredes, la creatividad e identidad en el espacio público. La radiobemba, la comunicación oral como patrimonio del pueblo, donde somos invencibles, agregaría yo.
Así que bueno, que hay un conjunto de elementos que yo espero. Más Telesur. Más Telesur, más multiplataforma, porque me gustó mucho, Rolando Seguro le hicieron una entrevista, ayer fue, y me gustó mucho que él hablara que la multiplataforma es trabajar bien cada una de las redes y de los medios, cada una de las plataformas, porque cada una tiene su forma de llegar, específica, su forma de expresarse. Y ahora que no solamente estamos en idioma español, sino que estamos en inglés y tenemos que crecer en portugués y en árabe. O sea, prácticamente a los 20 años tenemos que comprometernos a construir un Telesur multiplataforma tan poderoso en varios idiomas y que le pueda llegar con esta prontitud, con esta veracidad, con esta calidad a millones en el mundo. Porque de verdad, si ganamos como estamos ganando, si avanzamos aún más en ganar la batalla por la verdad, tengan la seguridad que los caminos seguirán abriéndose para la liberación de los pueblos del sur global y para encontrarnos los pueblos del sur global con un norte de América, un norte de Europa que tendrá que conseguir su camino, que busca también de paz y de respeto a la diversidad de la civilización humana. Ningún país, ninguna cultura, ningún proyecto político puede creerse dentro de un supremacismo ilógico, inhumano, puede creerse superior. Nadie, ni por religión, ni por modelo político. Nadie puede creerse supremacista y los demás, en el siglo XXI vamos a decir amén al supremacismo, o por religión, o por modelo político, ¿no? La civilización es diversa y solo el diálogo, la comunicación transversal puede dar resultados positivos para el desarrollo humano. Hablamos de las elecciones del 27, esto ya para cerrar, pero el 28 se conmemora el primer año de esta gestión de gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo si decimos que es el primer año más tranquilo que ha tenido desde que es presidente de este país latinoamericano? Yo me he sentido tranquilo todos los años. ¿Ah, sí? Porque la primera a pesar de las enormes convulsiones. No, la primera tranquilidad es la tranquilidad con la conciencia. Y yo he sido leal al juramento que le hice al comandante Chávez. Y eso me da tranquilidad para lo que venga, como venga y cuando venga. Así que celebraremos con el pueblo en tranquilidad y rumba. Porque así como siento tranquilidad, siempre siento deseo de rumbear. Ahí está Silvia, pues, que es una gran bailadora. Así que preparados para la rumba. Primero la victoria del domingo y luego la rumba victoriosa de los meses y años que están por venir. Ha sido un buen año. Un buen año, bonito. Y sobre todo, celebrarlo con los 20 años de Telesur, los 242 años, porque ustedes cumplen año con Bolívar. Con Bolívar. Por algo será, ¿verdad? Es una marca haber nacido el mismo día de Bolívar y impactar como Bolívar impactó la realidad latinoamericana y caribeña. Los felicito. Gracias, presidente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Profesor. Por acá, gracias, presidente. Y bueno, muchas gracias a nuestros usuarios en el mundo que han estado conectados con esta entrevista especial con el presidente venezolano Nicolás Maduro. Profe, muchas gracias también. Muchas gracias a ti. Un nuevo programa juntos. Por asociarme a este gran aniversario. Por favor. Y bueno, vamos a decir también en estos últimos segundos muchas gracias a los trabajadores de Telesur en cualquier lugar. Correcto, donde un estén. aplauso a los trabajadores y a las trabajadoras. Sin ustedes, sin ellos, sin ellas, sin el apoyo de sus familias, pues no sería posible siempre contar la historia de los pueblos del sur y de los pueblos que luchan. Un abrazo. Buenas noches para todos y para todas. Merci beaucoup. Un canto de nuestro pueblo liberando su verdad. La voz de un mundo nuevo que siempre florecerá. Como un río inmenso mi torrente va, busco tu universo y me enamoro más. Tú me gustas más,
Mis colores son ritmo y clave para poder liberarme y recordarme hacia dónde debo caminar y guardar los pasos que nos han hecho crecer para luchar y para amar. Contigo sé resistir y levantarme con la conciencia de alzar la mirada con dignidad, rebelde mi corazón. Canto de nuestro pueblo liberando su verdad, la voz de un mundo nuevo que siempre florecerá. Canto de nuestro pueblo liberando su verdad, la voz de un mundo nuevo que siempre florecerá. Orinoco, Iguazú, potencia estremecedora, poesía colorida, un vientre que alumbra la gracia de la vida. Juntas todas las manos para construir un mundo de igualdad.